Hola hermanos, otra vez estoy con ustedes. Espero que no se cansen de mí, pero me gusta hacer esto, que es anunciar al Señor Jesús. Otra vez a Jesús. No nos cansemos de hablar de Jesús, de conocer a Jesús, de saber de Jesús, de guardar a Jesús en el corazón y de hablar a otros de Jesús. Es el Dios eterno, que está por sobre los hombres, sobre los ángeles, sobre las potestades. Es lo más grande que hay. Así que vamos a comenzar. En Éxodo, capítulo 33, versículo 13, Moisés está hablando con Dios. Era la única persona que hablaba con Dios cara a cara. O sea que, digamos, lo conocía muy bien. Era como su amigo. Dios le explicaba, le contaba todas las cosas que iba a hacer, y cuando quería destruir a su pueblo por la maldad y el pecado del pueblo, Moisés le pedía, le rogaba, le suplicaba a Dios que no destruyera a su pueblo, porque era su pueblo. Y en una ocasión le dice lo mismo, y le dice Moisés: si destruyes este pueblo, destrúyeme a mí también. Así que mire qué amor por la iglesia, por el pueblo de Dios tenía Moisés. Cuando Dios se enojaba, Moisés intercedía y ponía incluso su vida a causa del pecado del pueblo. Así que acá, hablando Dios con Moisés o Moisés con Dios, dice así, versículo 13 del capítulo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira, escuche, que esta gente es pueblo tuyo. Qué tremendo, qué ejemplo de amor por el pueblo de Dios, por la iglesia. Le recuerda a Dios, Dios sabía, pero Él le recuerda como diciendo: Señor, no lo destruyas, es tu pueblo. Y le dice algo que me llamó cuando lo leí una vez, hace unos años, me llamó la atención. Dice: muéstrame tu camino para que te conozca. ¿Entendió bien? Muéstrame tu camino para que te conozca. Eso le dice Moisés a Dios. Yo veo en esto una figura, una persona, creador de los cielos y de la tierra, que sustenta el mundo, el universo, digamos, con un dedo, que se llama Jesús. Porque le dice: muéstrame tu camino. ¿Qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Yo soy el camino. Es decir, Moisés le pide, le ruega al Señor, digamos, al Padre, que le muestre a Jesús. Dice: y así te conozca. Y me lleva a otro pasaje del Nuevo Testamento que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dice Jesús a sus discípulos. Estaban rodeados seguramente de fariseos y escribas que se mordían los labios de rabia contra Jesús. ¿Cómo se va a hacer Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que le pidió que le revele a Jesús para conocerle a Él.
es tremendo ese pasaje. Y es en el Antiguo Testamento al comienzo, ya se habla de Jesús, y con Adán, Eva y Caín, y bueno, con la muerte de Abel, ya también se habla de Jesús. Es tremendo. El que honra al Padre, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es otra de las frases, de los versículos que dejó Jesús, que de la importancia vital, fundamental de la persona de Jesús. Hoy no se predica a Jesús. La mayoría de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no se acuerdan de Jesús. Se acuerdan de la prosperidad, se acuerdan de la sanidad, se acuerdan de la salvación, se acuerdan de un montón de cosas superfluas, pasajeras, que no son eternas y que un día desaparecerán, salvo la salvación. Pero la salvación la predican con ese énfasis para pedir dinero. Yo me acuerdo que vi un video hace un tiempo, no voy a decir ni dónde ni quién, que no quiero ofender ni provocar ninguna situación, pero vino un profeta de Centroamérica y empezó a decir, a profetizar que iba a haber prosperidad en Argentina. De esto hace casi 10 años, que iba a haber prosperidad y toda la gente iba a ser rica y tener 2, 3 coches, y así, la gente enfervorizada, gritando, levantando los brazos, saltando, ¡qué bárbaro! Voy a tener dinero. Es el Dios dinero. Y por último dijo algo que me causó mucha risa, hace 10 años. Dice, y Argentina va a traer la próxima Copa del Mundo. Cuando dijo eso, la gente estaba que no daba de alegría. Pasaron 2 Copas del Mundo, no las trajo. Pasaron 8, 10 años, la Argentina está muy mal, una situación muy delicada económicamente, y no pasó la prosperidad por acá, no anduvo. Así que lo que tenemos que predicar es a Jesús, al Hijo de Dios, al que salva, al que sana, al que necesitamos conocer, porque si no le conocemos, no iremos al cielo. Si no le conocemos, no tenemos la salvación. Si no le conocemos, Él no nos conoce. Eso es lo tremendo. Es tremendo el conocimiento. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Moisés le pide a Dios que le muestre el camino para que le conozca. Es tremendo. Que le muestre a Jesús para conocerle. Moisés ya sabía de Jesús. Moisés le pide al Padre que le muestre al Hijo. Muéstrame el camino para que te conozca. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Es tremendo. El que conoce a Jesús conoce al Padre. No hay otra cosa. Es lo único que sirve en este mundo. Miren Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchó bien, en la antigüedad los que hablaban de parte de Dios eran los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el que tiene
la autoridad para hablar de parte del Padre. El Hijo es mayor a todos los profetas, de hoy, de antes y de más allá. Es el mayor, es el supremo. Hay un coro que dice: Jesús es sobre hombres, sobre ángeles y sobre potestades. No hay otro como Jesús. Esto grábeselo en la cabeza. Ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de todo, de todo. Todo es todo. De todo lo hizo heredero a Jesús, el Padre. Y por quien asimismo hizo el universo, también participó allí. Lea Colosenses capítulo 1, es el que sustenta todo por su poder, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, todas es todas, no queda nada afuera, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, fue a través de él. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Creo que está clarísimo, ¿no? Él es el heredero, Él es el sustentador, Él es el que purificó nuestras vidas, Él es quien murió en la cruz, Él es quien resucitó, Él es quien subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, Él es quien viene a buscar a su iglesia, pero una iglesia que le ama, no una iglesia que vive para sí aquí en la tierra pensando que seremos eternos aquí. Es una iglesia que le ama. Lea Cantar de los Cantares, como habla el amado a la amada, o sea Jesús a la iglesia, y como habla la iglesia al amado. Es tremendo. Léalo, léalo, léalo. Y fíjese una cosita más. Salmos capítulo 2. Mire usted, Salmo capítulo 2. Es para o tener temor o alegrarse. El que es de Cristo se alegra. El que no es de Cristo, es terrible la vida que le espera. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas del mundo, cosas, tonterías, sueños, cosas positivas, cosas, todo alegría, no pasa nada, está todo bien, esto de Dios es un cuento? Así hablan muchos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Se juntan todos los reyes de la tierra, hacen una reunión, un concilio y consultan entre ellos contra Jehová y contra su ungido, contra Jesús, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ya dejemos de que Dios nos gobierne, que Dios decida nuestra vida, que Dios haga su voluntad, que Dios piense por nosotros. Ya somos grandes, ya somos reyes, podemos decidir por nosotros. Rompamos sus ligaduras y sus cuerdas. Y miren qué tremendo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora,
yo creo que hubiera tenido otra reacción. Agarro una espada y empiezo a cortar cabeza, porque soy Dios, ¿cómo se van a reír de mí? Y él se ríe. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ha puesto a Jesús como rey de todo. O sea, acá no hay cuestión de cuerdas, de ligaduras, de voluntad. Dios ha puesto a Jesús para que gobierne todo y todos se sujeten a Él. Porque cuando hablamos de la salvación como algo tan liviano, tan fácil, lo hacemos al revés. Porque Jesús es Salvador precisamente porque es Señor. Porque es Dios, puede ser nuestro Salvador. ¿Me entiende? El ser Señor es dominar sobre todo y decidir sobre todo. Por eso nos salva, porque es Dios y decide salvarnos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Miren que la compasión de Dios. Reyes, sed prudentes. Admitid amonestación. Les estoy tirando de la oreja. Por favor, pórtense bien. Jueces de la tierra, admitid amonestación. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pareciera algo que se contradice, ¿no? Alegrarse con temblor. Pero es la presencia de Dios la que nos hace temblar. Y es la presencia de Dios que nos hace estar contentos y alegres, porque Él está con nosotros. Y miren lo que dice al final. Honrad al Hijo, con mayúscula. Honrad a Jesús. Honrad al Señor Jesucristo. Honrad al Señor Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y miren cómo termina. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es la compasión del Señor. Dichosos los que en Él confían. Felices los que en Él confían. Es la alegría más grande poder confiar en el Señor y saber que Él es soberano. Dios es soberano. Hace lo que quiere y como quiere. Y como nos ama y ama su iglesia, va a ser lo mejor para nosotros. Dios es soberano. Recuerden esta palabra. Dios, Jesús, es soberano. Aleluya, que el Señor les bendiga. Amén.